Hola, Antonio. Si en tu carrera no te lo han explicado de manera muy clara, tampoco sé qué carrera has hecho, pero no estoy seguro de que yo vaya a ser capaz de hacerlo mejor. Pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Porque es un tema muy extenso y bastante complejo. Para muchos especialistas, partidarios de la tendencia más tradicional dentro del judaísmo rabínico, la época del Islam de la promulgación supone el epílogo del rabinismo y su literatura. Entonces, para ellos, la construcción de estos ya había terminado décadas antes de la irrupción de Muhammad en la esfera pública, así que sostienen que no tiene mucho sentido estudiar el judaísmo de finales del siglo VI y principios del VII. Sin embargo, hay otra corriente de especialistas que defienden la posibilidad de estudiar el influjo del judaísmo sobre Muhammad y las primeras fases del Islam, que es una corriente a la que me sumo, evidentemente, en caso contrario no estaría haciendo este vídeo. Y me sumo a ellos por una razón muy sencilla, y es que hoy en día el consenso académico más o menos general acepta que no solo algunos textos tardíos de la literatura rabínica fueron escritos bajo dominio islámico, sino que la redacción final del Talmud de Babilonia, más completo que su homólogo de Jerusalén, también habría que situarla entre los siglos VII y VIII, cuando las academias rabínicas de Sura y Pumbedita, en la actual Irak, se habrían trasladado a Bagdad, por entonces capital del califato abasí. Así que desde este punto de vista podemos pensar también que el Talmud en su fase final experimentó el influjo de la floreciente cultura abasí. Pero retrocediendo un poco en el tiempo, mucho antes de Muhammad los judíos ya vivían en la península arábiga y su religión atraía a muchas personas. En el siglo I estas personas eran llamadas temerosos de Dios, que es a quienes Pablo dirige su predicación. Incluso Dunuwas, que fue rey de Himyar, muerto en el 525, se convirtió al judaísmo. También en la región del Hiyaz había numerosos judíos, así que Muhammad tuvo la oportunidad de encontrarse con muchos de ellos durante su vida de comerciante y de conocer y de empaparse de la tradición judía. Aunque es verdad que en esos primeros años no parece haber dado muestras de especial influencia de la tendencia rabínica, sí fueron los judíos los primeros objetivos en los intentos de Muhammad por ganar adeptos. Entonces, en gran medida se basó en la tradición bíblica para la configuración de su doctrina, que conectó también con algunas creencias cristianas orientales que imperaban por entonces en Arabia. Muhammad entendió su mensaje como un regreso a la religión original de Abraham, y él mismo se veía como el último en una larga sucesión de profetas que se remontaban hasta el propio Adán. Solo la oposición judía a su proclamación desembocó en el rechazo del profeta a los judíos, a quienes acusó de haber falseado la verdadera religión bíblica. Este rechazo se hizo cada vez más violento, apareciendo así las aleyas coránicas abiertamente antijudías. Además, el hecho de que una de las tribus judías de Medina le traicionara, precisamente ante los mecanos, no ayudó precisamente a la reconciliación. Todavía hoy se discute si en el Islam predominó la herencia judía o cristiana y si determinadas costumbres, enseñanzas y tradiciones islámicas se remontan a influencias judías o cristianas, ya que el cristianismo también está marcado lógicamente por la herencia judía. Algunos paralelos del Corán con los textos rabínicos podrían ser fruto de la casualidad y no deberse a una dependencia directa. Sin embargo, hay una gran cantidad de elementos que conectan claramente el Corán y la tradición islámica posterior con la tradición rabínica judía, un hecho incluso reconocido en varios comentarios medievales al Corán, donde no se refieren nunca a determinados escritos rabínicos, sino a la tradición judía en general. Entonces conocemos esa tradición judía en su versión literaria a partir de los textos rabínicos, pero seguramente no solo fue característica de esta forma del judaísmo. Por eso no es posible demostrar una dependencia directa del Corán con los textos rabínicos. Entonces, los paralelos entre judaísmo e islam afectan a los dogmas, la ley religiosa y los materiales narrativos. No es este un espacio para entrar en detalles, pero creo que algunos ejemplos bastarán para iluminar esto. Por ejemplo, según el Corán, la virtud consiste en creer en Dios, en el último día, en los ángeles, en los libros y en los profetas, según el Corán 2.177. El monoteísmo fue sin duda la herencia más importante de la religión bíblica, aunque en la propia Biblia se pasa del politeísmo al monoteísmo, pero para el siglo III antes de la era cristiana el monoteísmo ya era incuestionable. La representación de ese monoteísmo en el
del Islam está mucho más cerca de la expresión judía del mismo que de la concepción trinitaria cristiana. En cambio, el acento que pone esta misma ley sobre el último día hace pensar más bien en una influencia cristiana, ya que ésta se enfoca mucho más en la escatología que el judaísmo. El tema de la resurrección es igualmente importante para el judaísmo como para el cristianismo, así que ahí bebe de ambos, el Islam, y tampoco se puede encontrar de forma tan clara una derivación directa del judaísmo acerca de la concepción de los ángeles, porque los materiales judíos ya fueron revisados por el cristianismo antes de la aparición de Muhammad. Sin embargo, el acento que el Islam pone en la doble revelación tiene su origen muy claro en la misma concepción del judaísmo, la conexión de la Torá y el Corán con la tradición, el hadith islámico, comparable a la Torá oral judía. Entonces, si bien existe también esta dualidad en el cristianismo, porque es esencial a toda religión considerada revelada, en ella no resulta tan central como sí lo es en el judaísmo y en el Islam. También la importancia de la ley religiosa relaciona el Islam con el judaísmo, que tanto en un caso como en otro es muy amplia y no solo comprende lo que normalmente consideramos como religión. Con frecuencia esta ley se apoya explícitamente en el judaísmo, pero a menudo también se aleja de él expresamente. Otro punto de contacto importante del Islam con el judaísmo es el de las prescripciones alimenticias, ¿no? Muhammad permitió a los creyentes comer de todo lo que Dios les regaló a los hombres, pero, como dice el Corán 2.173, se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y del animal que se sacrifique en nombre de otro que Dios. No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en falta. Es cierto que Dios es perdonador y compasivo. Entonces, claro, el judaísmo conoce y mantiene estas prohibiciones. Según sostiene la tradición islámica, a los judíos les habría sido impuestas por Dios prohibiciones adicionales como castigo, que sin embargo no tendrían validez para los musulmanes. Entonces, a pesar de ese contraste consciente, se vuelve a acentuar esa unión entre ambos cuando a los musulmanes se les permite comer carne que haya sido inmolada por judíos. Sin embargo, no solo algunas leyes particulares en el Islam tienen su origen en la tradición judía, más bien se debe subrayar el significado de la ley en sí misma, que se desarrolla según principios semejantes a los que se dan también en el rabinato. Entonces, de forma análoga al judaísmo, también en el Islam el estudio de la ley, de la Sharia, se considera un acto religioso, una oración. En un caso con la halajá y en el otro con la Sharia, o la Torá, se considera santo a quien se consagra por completo a su estudio. Podemos ver también en la tradición narrativa del Corán y en los textos posteriores que existen numerosos paralelos con el Midrash. Muhammad mismo conocía la Biblia de una manera poco precisa, porque aunque nombra a muchas figuras bíblicas, la mayoría de las veces no están claramente perfiladas, a menudo modifica los nombres de personajes bíblicos a propósito, pero también confunde otros y con frecuencia adapta con libertad los relatos bíblicos. Después de Muhammad se reunieron las leyendas judías, denominadas por los árabes Israeliyat, en comentarios al Corán, en libros de historia y en leyendas de los profetas. Pues Muhammad conoce la tradición oral judía que cuenta que cuando Abraham destruyó los ídolos de su padre, fue lanzado al horno de fuego y rescatado por Dios. El relato del fallido sacrificio de Isaac se convierte en la tradición islámica, aunque no aparece explicitado en el Corán, en el de Ismael. Abraham también llega a ser con Ismael el constructor de la Kaaba, el santuario de la Meca, igual que en la tradición judía fue construido el templo de Jerusalén en el lugar del sacrificio de Isaac. También otra cosa interesante es el relato sobre José, al que Muhammad dedica la 12ª sura coránica, en la que reelabora el relato bíblico con libertad sin apenas influencia de la Haggadah. Entonces es muy difícil determinar cómo llegaron estas tradiciones judías al Islam, si solo por tradición oral o había algún soporte escrito de por medio, quizá en siríaco. En parte estas tradiciones ya eran conocidas en el entorno de Muhammad, otras llegaron a serlo, quizá gracias a los cristianos sirios, pero probablemente un gran número de ellas las transmitieron los antiguos judíos que se habían convertido al Islam. En fin, espero haberte aclarado un poco más este punto. Ya te digo que es un tema largo y complicado.